¿Quieres llegar a conocer la dimensión más profunda de tu sexualidad? ¿Deseas experimentar esos estados de éxtasis sexual y espiritual de los que has oído hablar desde las tradiciones tántrica y taoísta? Independientemente de si tu objetivo es aumentar el placer, la retención seminal o la transmutación de tu energía sexual, y así partas de la sexualidad tántrica o taoísta, en todos los casos encontrarás que hay una facultad que es necesario ejercitar para acceder a ese potencial. Un ejercicio muy simple de realizar, pero que nos proporciona una llave maestra para canalizar nuestra energía sexual. En este vídeo te explicaré cuál es ese ejercicio y al final te mostraré en qué manera puede proporcionarnos formas de estimulación genital en un nivel de placer muy superior al que conocemos. También su papel en esos estados de éxtasis profundos de los que nos hablan las tradiciones de sexualidad taoísta y tántrica. Estas tradiciones milenarias han explorado la sexualidad humana mucho más allá de lo que lo hemos hecho en Occidente y han desarrollado técnicas para llegar a acceder a su máximo potencial. En principio fueron mantenidas en secreto, pero en la actualidad nos han sido entregadas y están aquí para todo el que se abre a recibir este mágico regalo. Este vídeo pertenece a una serie que tiene el objetivo de entregarte ese regalo, al igual que me fue entregado a mí. Está dedicada a la sexualidad taoísta, explicada desde cero, para las personas que desean conocerla y comenzar a practicarla. Podrás encontrar una lista de reproducción con todos los vídeos de la serie en este canal. Si quieres continuar viéndola, te animo a que te suscribas y actives las notificaciones. Y si te están gustando los vídeos, te recuerdo que es de gran ayuda para el canal que me dejes un me gusta. Os estoy muy agradecido a todas las personas que lo habéis hecho hasta ahora. En el vídeo anterior hablamos sobre la importancia de fortalecer el músculo PC para hombres y mujeres, tanto para la salud como para el placer sexual. Explicamos por qué se considera una válvula muscular para canalizar nuestra energía sexual. Fortalecerlo nos proporciona orgasmos más intensos y además es necesario hacerlo para poder realizar las técnicas para alcanzar los orgasmos múltiples y expandidos y la transmutación de la energía sexual, tanto en hombres como en mujeres. En los hombres también es la clave para el orgasmo sin eyaculación u orgasmo seco y la retención seminal, además de hacer posibles erecciones más fuertes. En el vídeo anterior vimos los ejercicios para familiarizarnos con el músculo PC y aprender a contraerlo, y en este pasaremos ya a explicar los ejercicios de fortalecimiento para conseguir todos esos beneficios y poder continuar con las técnicas siguientes más avanzadas. Los ejercicios musculares esenciales en la sexualidad taoísta. Ejercicio 2. Rutina de fortalecimiento del músculo PC. Una vez que hayas aprendido a localizar y contraer el músculo PC, como explicamos en el vídeo anterior, este es el ejercicio que Mantak Chia nos propone para ejercitarlo de manera habitual en cualquier momento del día. Si conoces los ejercicios de Kegel, verás que la esencia es la misma. Al igual que ocurre con cualquier otra rutina de entrenamiento muscular, se han propuesto muchas variantes, con diferencias en cuanto a la intensidad de las contracciones, en este caso la duración, y en cuanto al número de repeticiones. Pero en todas ellas se practica la contracción y relajación del músculo, por lo que todas ellas contribuirán a fortalecerlo. Una aportación específica de los ejercicios taoístas
es la contracción de los músculos que rodean los ojos y la boca, como seguidamente veremos cuando describamos el ejercicio. La razón para hacerlo se basa en el principio taoísta de que los músculos circulares del cuerpo están conectados, es decir, los que rodean los ojos y la boca están conectados con los que rodean el perineo y el ano. Por lo tanto, según este principio, contraer unos ayuda a aumentar la fuerza de contracción en los otros. Modalidad A. Sincronizar la respiración. En este ejercicio, al contrario que el que vimos en el vídeo anterior, vamos a realizar la contracción durante la expiración, al soltar el aire. La razón es que al principio tendemos a contraer también los glúteos y los músculos abdominales cuando contraemos el músculo PC. Contraerlo durante la expiración nos hace más fácil relajar estos otros músculos y aprender a contraer separadamente unos de otros. Para comenzar, inspira, concentrándote en el perineo y el ano, los hombres también en la próstata. Ahora, al expirar, contrae el músculo PC, sintiendo su contracción alrededor del ano y los hombres, una vez más, alrededor de la próstata. Hazlo al tiempo que contraes también los músculos que rodean los ojos y la boca. Al volver a inspirar, relaja todos los músculos y vuelve a comenzar. Según los taoístas, el número adecuado de repeticiones es de 9, 18 o 36 veces. Puedes ir aumentando de repeticiones con el tiempo, ya que al principio puede resultarte algo difícil o molesto, pero pronto será mucho más fácil y agradable. Incluso Mantak Chia nos dice que relajar el músculo PC con la inspiración y contraerlo al expirar puede convertirse en un pequeño y maravilloso ejercicio de meditación. La frecuencia aconsejada diaria sería de 2 o 3 veces al día como mínimo, aunque puedes hacerlo todas las veces que quieras. Una vez que hayas terminado las repeticiones, Mantak Chia nos aconseja hacer una contracción larga, de 10 segundos o más, respirando libre y relajadamente, mientras la mantenemos. Al principio se recomienda practicar este ejercicio sentado, pero posteriormente puedes practicarlo de pie o tumbado. Modalidad B. Contracciones prolongadas. La contracción de 10 segundos para terminar es algo que añade en el libro para mujeres, pero no veo razón para que no se aplique a ambos sexos. Es una manera de desarrollar la resistencia del músculo para contracciones más prolongadas. De hecho, en el libro para mujeres también propone otra modalidad, en la que en vez de sincronizar las contracciones con la respiración, simplemente hacemos contracciones de 10 segundos, separadas por otros 10 segundos de relajación. Encontrarás que en modalidades propuestas por otras personas, a menudo aconsejan 5 segundos. Puedes comenzar con 5 y pasar a 10 cuando te encuentres más fuerte. La frecuencia para esta modalidad también es de 2 o 3 veces al día como mínimo. Es posible que sientas que la contracción del músculo PC en estos ejercicios envía una pequeña oleada de energía sexual por todo tu cuerpo. Es algo muy agradable. Cuando aprendas a dirigir tu energía sexual por la órbita microcósmica, en los siguientes vídeos, podrás hacerlo en cualquier momento, enviando esa fuente de salud rejuvenecedora a todos los órganos de tu cuerpo y a tu mente. Lo importante es la perseverancia. Como en todos los tipos de ejercicio físico, lo más importante es la constancia, más que la intensidad o el número de repeticiones. No trates de exigirte mucho, comenzando con un número de repeticiones, tiempo de contracción o intensidad que te resulte dura.
Con el tiempo avanzarás si eres perseverante y llegarás al mismo punto cómodamente, sin sobrecargar el músculo y en menos tiempo del que crees. Por otro lado, un ejercicio exigente tendemos a abandonarlo con más facilidad. La ventaja para ser constante, en el caso del músculo PC, es que puedes ejercitarlo en prácticamente cualquier momento del día y en cualquier lugar. Puedes hacerlo mientras estás parado en un semáforo en rojo, de pie o sentado, o mientras ves un vídeo en YouTube, como estás haciendo ahora mismo. Ya que la frecuencia mínima es de 3 veces al día, yo te sugiero que lo hagas mientras te lavas los dientes, ya que es algo que la mayoría de personas hacemos comúnmente unas 3 veces al día. De esa manera, también te aseguras que dedicas suficiente tiempo a tu higiene dental, cosa que a menudo también tendemos a descuidar. Asociar las dos cosas facilita que no olvidemos ninguna de las dos. La contracción del músculo PC en la práctica sexual. Una vez familiarizado con tu músculo sexual y cómo contraerlo, puedes comenzar a hacerlo en tu práctica sexual. Como explicamos en el vídeo anterior, la presión ejercida sobre el pene cuando la mujer contrae la pared vaginal durante el coito es una gran fuente de placer para ambos, pero también la contracción del músculo PC en los hombres produce un movimiento en el pene que proporciona una estimulación muy placentera para su pareja durante la penetración. Esas contracciones pueden ser más o menos intensas. Son diferentes formas de placer. De hecho, este tipo de movimientos realizados de manera suave pueden llegar a ser mucho más placenteros que el movimiento vigoroso de la penetración al que estamos acostumbrados. Tanto desde la sexualidad tántrica como taoísta, se nos transmite que las experiencias de éxtasis sexual más elevado se alcanzan en estados de profunda relajación. En esos estados, la estimulación se vuelve más sutil, dejando naturalmente atrás el impulso del movimiento rápido y fricción intensa, en el que el pene entra y sale repetidamente de la vagina. Mantak Chia, en su libro Cultivando la energía sexual masculina, nos dice: a medida que avanzas en la práctica, disminuye tu necesidad de movimiento físico. El movimiento físico no es sino la sombra del movimiento de la energía corporal. El contacto con el chi sutil de tu amante es incomparablemente más apasionante que los saltos con que a veces se confunden las cumbres del amor. Tu definición del sexo se verá modificada radicalmente por el dominio de estas prácticas, que conseguirán interesarte en la calidad de tu relación de energía sutil con tu amante. Cuando se practica la penetración sin movimiento, se agudiza nuestra sensibilidad y aparece ante nosotros un universo de movimientos sutiles y espontáneos, en el que los cuerpos se comunican el uno con el otro, respondiendo a los flujos de energía que se producen entre ellos y sintiendo la presencia vibrante de esa energía. En esos estados, la contracción suave del músculo PC supone una forma de estimulación estremecedora, una forma de comunicación que sustituye al rápido movimiento de fricción hacia adentro y hacia afuera, y que puede resultar mucho más placentera si hemos llegado a desentumecer lo suficiente nuestra sensibilidad. En todas estas prácticas profundizaré en próximos vídeos de esta serie y también en otros sobre sexo tántrico. Sin embargo,
para que los frutos de nuestro trabajo de fortalecimiento con el músculo PC puedan ser efectivos, es necesario otro factor esencial. Ese factor lo veremos en el siguiente vídeo. Estos ejercicios de fortalecimiento puedes introducirlos en tu práctica sexual en solitario, lo que los taoístas llaman autocultivo. Para las mujeres se sugiere ayudaros con un consolador, contra el que contraer el músculo. Así aumenta la excitación para llegar al orgasmo y es una manera más divertida y placentera de ejercitar el fortalecimiento. Más adelante veremos también ejercicios más avanzados para ello, con los llamados huevos de jade. Una vez que dominemos la contracción del músculo PC, cuando también esté lo suficientemente fortalecido y hayamos tenido en cuenta ese otro factor del que os hablaré en el próximo vídeo, estaremos preparados para aprender a hacer fluir nuestra energía sexual por todo el cuerpo. A partir de ahí estaremos a un paso del orgasmo múltiple y el orgasmo seco masculino. Os dejo arriba en la pantalla y en la descripción el enlace del vídeo donde os explicaba cuál es la clave para conseguirlos. Entonces se nos abrirán las puertas para alcanzar todas esas experiencias de placer sexual superior que nos estaban esperando para ser descubiertas. Os dejo también el enlace al vídeo donde os describía esos estados y os hablaba de 6 formas de orgasmo superior, desconocidas para la mayoría de personas que no se han adentrado en la sexualidad taoísta o tántrica. Todas las técnicas las iremos viendo paso a paso en esta serie de vídeos, junto con muchos otros aspectos más profundos del cultivo de la energía sexual y su potencial de salud y plenitud a todos los niveles. El siguiente paso es tener en cuenta ese otro factor, necesario para que los frutos de nuestro trabajo con el músculo PC puedan ser efectivos. Para eso, como dije antes, nos vemos en el próximo vídeo.